Por favor, puse en el chat, ok, puse en el Puse. chat de WhatsApp de directores un material para que lo abran. Esa es la cartilla de, de entrenamiento de la capacitación del Seminario de Vidas Intercambiadas, que como hemos conversado vamos a desarrollar en nuestro retiro nacional en el mes de julio. Entonces, atentos, tomen nota. Vamos a estar durante las siguientes 9 semanas leyendo el libro. Levanten la manito, ¿todos tienen ya el libro hacia la felicidad? ¿Ya todos les llegó? Bien, creo que inclusive también Silvia lo tiene, este libro, ¿no? Ojalá ya lo estemos leyendo. Vamos a ir a un ritmo de un capítulo por semana, es decir, que para nuestra próxima reunión debemos haber leído ya los dos primeros, ¿verdad? El que titula Experimentando la Cruz de Cristo. Bueno, leemos el prólogo y lo demás. Capítulo 1, Experimentando la Cruz de Cristo, y capítulo 2, Cómo funciona la espíritu terapia. Completos hasta el final del capítulo 2 o hasta la página 76. Yo les pido que hagamos una lectura así, es decir, resaltando, ¿verdad? Con análisis, con comprensión, por lo menos resaltando, para que en las siguientes semanas podamos socializar, podamos si hay alguna pregunta. El seminario, pues obviamente como siempre no es que todo el contenido del libro vamos a poderlo desarrollar, obviamente que aquí hay mucha más información en el libro. Esta cartilla que les mandé es la cartilla para el participante, aunque ahí dice cartilla para el maestro, pero es la misma, que se les va a dar. Esta es una edición de prueba, yo la estoy revisando, estoy haciéndole correcciones, no es la definitiva. Si quieren imprimirla en blanco y negro, una copia sencillita, económica, con una grapita, cuando ya yo espero estar terminando más o menos al terminar la lectura del libro, en 9 semanas, también está terminando la corrección de esta cartilla del seminario. Entonces, entre tanto, esta nos va a servir como material de estudio. Tengámosla allí para que tomemos notas, para que resaltemos, bueno, material de estudio, así como el libro. Y la idea, familia, es que primero nosotros realmente vivamos la experiencia, démonos el espacio y dispongámonos a vivir la experiencia de una manera pues personal, muy profunda, muy vivencial, naturalmente como tiene que ser todo en la vida espiritual y en la palabra del Señor, no simplemente información, sino realmente experiencia en el espíritu. Dispongámonos a buscarlo, a profundizar. Como yo insisto en un material, en un libro, sobre todo prestemos atención a la palabra, a los versículos, a los pasajes bíblicos, no solamente los leamos, o de pronto uno llega a una cita bíblica y uno dice Romanos 12:2 y ni lo mira porque ya tanto hasta me sé de memoria que ni lo leo. No, vamos a la Biblia, leámosla en oración, varias versiones, o sea, sumerjámonos en la palabra en oración, porque el que transforma es el Espíritu Santo por la palabra. Entonces, la idea es que antes de que tengamos nuestro retiro nacional, nosotros hayamos vivido en carne propia con una experiencia profunda, con una experiencia transformadora, con una experiencia real, este proceso hermoso. Yo lo recibí en entrenamiento, tuve la fortuna de recibirlo directamente del autor del libro, el doctor Solomon, Charles Solomon, ya falleció, está en el cielo. Creo que hace unos 12 años, estamos todavía en la casa aquí de al lado, creo que unos 12 años más o menos, se dictó en Bogotá, se le trajo a él por un equipo, era un equipo de facilitadores, eran unas 5 o 6 personas. Fue extraordinario, un teatro lleno, mucha gente de ahí de Senfol en Bogotá, y yo pude viajar desde aquí, desde Quito y participar. Y bueno, desde tiempo atrás tenemos la versión anterior de este libro, Hacia la Felicidad, por ahí tenemos una pastica verde. Entonces, de verdad de corazón, vamos hoy a hacer una pequeña introducción. Eh, Dispongámonos, ¿verdad? Es un material hermoso. La vida de este hombre, Charles Solomon, como ustedes van a encontrar en el capítulo 1, en el prólogo, introducción, pues fue impactada, fue transformada por todo lo que él aquí comparte. Él estuvo al borde del suicidio, él estuvo sufriendo graves problemas emocionales. Y la experiencia de él, toda esa necesidad que él tenía y que tenemos los seres humanos, unos más, otros menos, unos porque de pronto batallan con la ansiedad, otros con la depresión, otros con la ira, diferentes problemas del alma que son resultado, como aquí se muestra muy claramente, del problema espiritual, del vacío espiritual.
este concepto del círculo con las tres áreas, cuerpo, alma, espíritu, le dio el Señor a él, y aquí lo plasma muy claramente, y todo lo que es la obra de Cristo, aún graficándolo estas gráficas, valga la redundancia, pues es muy edificante, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia del doctor Solomon, él desarrolló todo un ministerio por muchos años hasta que lo llevó al cielo el Señor, de gran impacto para muchas personas, varios libros, y toda esta riqueza pues nos ha pasado. En Senpol tomamos esta herramienta, en Bogotá se desarrolló y por eso pues el libro, de hecho es de Publicaciones Solomon, tiene su propia, su propia editorial, y no se consigue en las librerías, solamente se puede adquirir a través de personas que dictemos el seminario. En Senfol hay una, ¿cómo se llama? Una cantidad de estos libros en Bogotá disponibles. Cuando uno va a desarrollar el seminario, uno puede encargar, como pedimos para ustedes, y es una herramienta pues muy linda, ¿de acuerdo? Entonces tomen nota, estemos atentos, y repito, vamos leyendo entonces un capítulo por semana, cada 15 que nos encontramos dos, de manera que en 9 semanas habremos terminado el libro, y así, intercalándolo, yo voy a ir compartiendo, eh, vamos a ir viviéndolo, vamos a ir masticándolo, vamos a ir apropiándolo, vamos a ir viviéndolo, ¿de acuerdo? Quitemos cualquier concepto de que de pronto creo que ya sé, o de que de pronto a veces ustedes saben, lo que ya sabemos nos puede ser un obstáculo, y tenemos el enfoque habitual de ese pasaje que ya leí, de ese concepto que ya tengo, y no nos abrimos a lo que quiere el Espíritu Santo darnos. Yo he pasado horas, las últimas semanas, bastante tiempo estudiando, leyendo el libro, repasando el material en oración, diciendo al Espíritu Santo, hazme entender, como veremos ahora, dame revelación, dame conocimiento, y haz pues esto vida en mí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, repito, una pequeña introducción. Si lo pueden abrir digitalmente, así sea en su celular por ahora, o simplemente tomen notas y luego repasan hasta que lo puedan imprimir, y luego ya entonces poderlo trabajar. Está en el chat de WhatsApp, en nuestro chat, ahí les puse. Algunas cosas de pronto comparto yo aquí pantalla para que todos veamos parte de lo que vamos a ir viendo. Y si por favor nos ubicamos en la página 9, los que puedan hacerlo, por favor. Esta es la cartica que mandaron, que te mandó Heidi. Sí, se llama material vida intercambiada. Así aparece con un número, luego un código. Ese está en Word, y repito, estoy revisándolo, estoy corrigiéndolo, inclusive ortografía, falta de tildes, falta de comas, algunas redacciones que se pueden mejorar. Entonces no es el material definitivo, pero es un material que nos sirve, repito, para nuestro estudio. Bien, al comienzo pues titula Mi nuevo yo, mi verdadero yo, mi verdadera identidad. Un poco antes en la introducción él menciona que el propósito de este material pues no es formar, ahí por la página 4, no es formar consejeros profesionales, aunque sí nos capacita para el Ministerio de la Consejería, sino que dice que el propósito básicamente es que sepamos por experiencia propia las verdades, y podamos, dice, estar preparados y sentirnos cómodos al compartir las verdades de la vida intercambiada como el Señor nos dé la oportunidad. Ese es dice ahí, confiamos en que su experiencia sea recompensada, fortalecedora y transferible. Eso está en la página 4. Entonces, luego ahí en la página 5 dice unas actitudes para cultivar. Antes de eso, actitudes para evitar, requerimientos espirituales. Habla de 4 requerimientos. Dice, cristiano nacido de nuevo, requerimientos para quienes vamos a enseñar y le vamos a compartir estas verdades. Me parece muy obvio. Repito, estoy en la página 5, y dice cualidades de quien enseña. Primero que todo, pues un cristiano nacido de nuevo, obvio, elemental, que se haya apropiado de Cristo como la vida, están las referencias bíblicas, esto no lo vamos a estudiar ahora, que esté equipado, tercero, con aprendizajes bíblicos, y 4, que esté lleno del Espíritu Santo. Claro, evidente, ¿verdad? Actitudes para evitar, formalidad profesional, curiosidad innecesaria, orgullo o espíritu crítico. Y en cambio, actitudes para cultivar, dependencia de Dios en oración, sensibilidad al Espíritu Santo, genuino amor y compasión, empatía, disponibilidad, esperanzado, tener esperanza, aceptación, paciencia, servicio, mantenerse enfocado, transparencia y honestidad. Interesante me parece todo eso. Políticas a mantener, confidencialidad, todo lo que en algún momento pues alguien abra su corazón
debe quedar entre nosotros, confidencialidad, no se va a divulgar nada personal o íntimo, integridad, ética y pues la organización, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí pasémonos a la página 9. El título general aquí es Mi Nuevo Yo, y es lo que vamos a desarrollar. Dice el título de la página 9, mi nuevo yo, mi verdadero yo y mi nueva identidad. Acá habla un poquito de la importancia de que tengamos muy claro que en el momento que aceptamos al Señor, en el momento del nuevo nacimiento, recordemos Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17, recuerdan de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En ese momento, ¿qué ocurrió? Entramos en nuestra vida, en la vida espiritual, por haber creído de corazón y haber confesado a Cristo. ¿Qué ocurrió? Que el Señor nos levantó de los muertos, que ocurrió el nuevo nacimiento. Y entonces adquirimos una nueva naturaleza, adquirimos una nueva identidad. Esos dos conceptos son fundamentales. Todo este seminario, todo este proceso está fundamentado en esta realidad. Como nacidos de nuevo tenemos una nueva naturaleza, naturaleza divina, así lo dice la palabra del Señor, y una nueva identidad en Cristo. O sea que, a ver, atentos, o sea que todo que ver con lo que estudiamos en Atacames hace 2 años, que era Libres en Cristo, ¿recuerdan? Ese programa de Libres en Cristo o proceso de Libres en Cristo está completamente fundamentado en la identidad y en la naturaleza en Cristo. Nuestra posición en Cristo y nuestra identidad es el fundamento de toda la experiencia de sanidad, toda la experiencia de liberación, de renovación que tenemos los creyentes en el Señor. Entonces tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad. Y entonces es importante que comencemos a conocer a fondo, y lo que tiene el propósito de este seminario, podamos conocer a fondo el llamamiento que tenemos ahora en Cristo y todos los recursos disponibles que tenemos en Él, que incluye poder, que incluye autoridad. Y aquí entonces vamos a irnos el resto de este tiempo prácticamente a Efesios 1, del 15 al 23, pido que abramos en nuestras Biblias. Y bueno, es un pasaje que he podido disfrutar estos días leyéndolo una y otra vez, profundizándolo. Es un pasaje precioso, capítulo 1 de Efesios, del versículo 15 al versículo 23. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Uno de ustedes, quien quisiera hacer lectura, y todos seguimos en nuestras Biblias. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perfecto, gracias mi vida. Bueno, un pasaje que les animo a que nos tomemos el tiempo, ojalá en un ambiente devocional, en un ambiente de intimidad con el Señor, a profundizarlo. Hermoso, precioso, ¿verdad? Me llama mucho la atención, de hecho, la forma como comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 20, en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo dice que él ora habiendo oído. Ahí se refiere a que él había escuchado de que los efesios
eran personas, eran una comunidad que habían tenido una experiencia, dice, he oído, que es lo que Pablo había oído de los efesios, había oído de la fe de ellos, habían creído en el Señor Jesús. Claro, él aquí había escuchado mucho más que solamente se hicieron cristianos, mucho más de que, creyeron en Jesús. En realidad habían tenido una genuina conversión, habían tenido los efesios una experiencia de fe muy particular y entonces él estaba muy agradecido con Dios y sobre esta base, por este motivo, ora. Y dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué lindo y qué importante el principio y la práctica del hábito de orar, orar por los discípulos, orar por la familia. Tenemos esa bendición cada mañana de orar juntos, de orar por las necesidades, de orar por las iglesias, de orar por las peticiones específicas de Ecuador, de Sudamérica, de orar por los hijos. Y aquí Pablo ora por los discípulos, ¿verdad? Pero muy interesante como Pablo hace aquí una oración bíblica, una oración escritural, una oración que evidentemente es modelo para nosotros, ¿verdad? Ejemplo que deberíamos tomar en muchos momentos y literalmente hacer esta oración por los creyentes. Lo primero que él hace es dar gracias, ¿verdad? Creo que siempre es importante, claro que pedimos, claro que intercedemos, pero orar dando gracias, qué lindo esta mañana que nos dio Diofre a orar dando gracias, me parece hermosísimo, ¿verdad? No siempre debe ser pedir, no siempre debe ser interceder, sino dar gracias, haciendo memoria y luego comienza a decir específicamente qué es lo que él oraba. Y este pasaje, atentos, es fundamento de todo el seminario, comenzando en el versículo 17. ¿Qué era lo que pedía Pablo por los efesios? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ya vamos a ver qué le pedía al Padre de gloria. Es interesante que comienza él dirigiéndose y pidiendo a quién, obviamente a Dios, pero dice a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo y lo llama el Padre de Gloria, el Padre de Gloria. Es interesante que tengo un comentario bíblico que habla, dice aquí, la leo, el Dios caracterizado por la gloria, por la Shekinah. Pablo está haciendo referencia, no solamente es el Padre de Gloria por dar una palabra, por dar un calificativo, sino que está haciendo como la referencia a la Shekinah que es mencionada en la Escritura. Dice, esta expresión semítica es equivalente a esta otra, el Padre en su gloria. O aquí, en este caso, el Padre por causa de su gloria. Continúo leyendo esta nota de este erudito bíblico. Esto quiere decir que Pablo ve aquí una garantía de que Dios está dispuesto a escuchar. El concepto hebreo bíblico de gloria de Dios, al que Pablo se refiere, dice mucho más que la simple noción de gloria. La palabra hebrea kabod significa primeramente gravedad, peso, plenitud, por consiguiente riqueza. Pablo se dirige aquí al Dios rico, ya que se reconoce a sí mismo como pobre e indigente. El creyente se dirige a Dios, a quien considera tan soberanamente rico en su felicidad divina que la hace desbordar como un don de amor y de gracia. Toda esta nota me llamó la atención porque resalta que esta oración al Señor, de lo que va a pedir Pablo ahora, la dirige muy consciente de que el Señor es el Dios de la gloria, ese mismo que estaba entre los querubines. ¿Recuerdan? Recordemos el lugar santo, el tabernáculo, el arca de la alianza, los querubines así, uno frente al otro, viendo hacia el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, y ahí estaba la gloria. Cuando Dios hablaba del tabernáculo, hablaba desde ese lugar. Ahí estaba, ¿verdad?, focalizada y estaba manifestada la gloria del Señor. Y es a ese Dios glorioso al que se dirige para pedir ¿qué? Para pedir lo siguiente, es decir, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Lo que necesita el creyente, lo que necesitamos nosotros es sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento pleno de Él. Esta traducción agrega conocimiento pleno. ¿Cuál es la mayor necesidad del creyente? Ya teniendo salvación, ya siendo hijos de Dios, ya teniendo en Cristo una nueva posición, una nueva identidad, ya teniendo toda esa herencia que aquí la vamos a estudiar y que, repito, la estudiamos en el programa Libros en Cristo a fondo. Es una lista larguísima de toda la herencia. La mayor necesidad del creyente es conocer al Señor.
y que ese conocimiento no sea un conocimiento solo de información, no sea un conocimiento superficial. Uno de los males de la iglesia hoy por hoy sigue siendo la superficialidad en el creyente. El creyente promedio es superficial en la escritura, no tiene un hábito de estudio, ¿verdad? Acá en Red Valle les cuento que nos propusieron que vamos a empezar un espacio cada semana de estudio de la Biblia, porque aparte de todo lo que estamos dándole a la gente en discipulado, en los sermones, en los movimientos, hay la necesidad de estudiar la palabra como tal. Y va a haber un espacio el domingo de la mañana antes de la reunión de la celebración dominical, para que todo el que quiere venga a estudiar la Biblia, libro por libro, ¿verdad? Vamos a aprovechar ese recurso que, no sé si lo guardaron, que nos envió, nos compartió Carolina desde Paraguay, del estudio de los libros de la Biblia. Y la idea es que incentivemos y que generemos el hábito del estudio bíblico, como tal, libro por libro, capítulo por capítulo, ¿verdad? Para profundizar la palabra del Señor. Porque hay mucha superficialidad. La mayoría de creyentes tienen un conocimiento de Dios teórico, conceptual. Entonces solo lo que oyen. Entonces como Job, recuerden que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué contundente eso, qué tremendo eso. Este hombre, que era un hombre excepcional, ahí en la palabra resalta sus virtudes y lo elogia, pero él dice, yo, Señor, tenía un conocimiento conceptual acerca de ti, un conocimiento teórico, te había oído de oídas, pero no te había visto, no tenía un conocimiento revelacional. Entonces necesitamos revelación del Señor, ¿verdad? ¿Qué pide Pablo? Espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo está pidiendo aquí un espíritu, una actitud. Aquí noten que no está con mayúsculas, no se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice espíritu de revelación, dice aquí, la explicación se refiere a esa actitud, a ese enfoque de escuchar, ¿verdad? Es en la disposición de tener ese conocimiento de verdades reveladas. Son verdades que están ahí, que no son nuevas, pero que para el creyente es una experiencia nueva cuando le son conocidas. Sé que a todos nos ha ocurrido más de un momento en nuestra vida, cuando de pronto estudiando la palabra del Señor, o a lo mejor escuchando un sermón, en algún momento, wow, como que se abre la mente nuestra, viene ese entendimiento, wow, esa luz en ese concepto bíblico y entonces se hace algo real. Cuando hay revelación de una verdad bíblica, en primer lugar, nunca se nos va a olvidar. Queda algo tan arraigado ahí, más allá del intelecto, que uno nunca se le olvida eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he compartido más de una vez ese concepto que para mí fue revelacionado hace años, y siempre lo comparto con una frecuencia, de lo que significa bíblicamente buscar. Estaba estudiando la Biblia y me encontré escudriñando con que la palabra hebrea para buscar es darash, se escribe así, dará, y se agrega una SH al final, darash, y ese darás traduce en español buscar. Pero cuando uno mira ese hebreo, esa palabra hebrea, yo creo que para mí fue revelacional. Dice que darás o buscar en hebreo significa una búsqueda intensa, una búsqueda profunda, una búsqueda vehemente. Y empecé a meterme ahí y wow, me abrió el Espíritu Santo y me dijo, me mostró, esto es lo que quiero que hagas, que me busques. No es simplemente un ratito de oración. Y por ejemplo, entendí esto, que todos los cristianos oramos, pero muy pocos buscamos a Dios. Orar no siempre es una búsqueda de Dios. Cuando, por ejemplo, oras al bendecir los alimentos, pues oraste, pero eso no fue una búsqueda de Dios. Cuando de pronto un creyente promedio de la mañana tiene 5 minutos de oración, se levanta, está a la carrera, alistándose para salir a sus actividades diarias y tiene 5 o 10 minutos de oración, lee el devocional de Senfort, Señor, gracias, bendíceme, que me vaya bien, sale corriendo. Oró, pero no buscó a Dios, ¿me hago entender? O sea, buscar significa tiempo, implica inquirir, implica papel, lápiz, rodillas, oración, un encuentro, una experiencia. Y siempre que uno busca a Dios, se produce una experiencia transformadora, se producen cambios en mí, ¿verdad? Entonces, a manera de ejemplo, eso fue una experiencia para mí revelacional, nunca se me olvida, nunca, no necesito volver a mirar. Y segundo, se hace una experiencia, lo que yo aprendo y descubro se hace vida en mí por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es lo que aquí Pablo está pidiendo, necesitamos revelación y el propósito de este seminario es que todas estas verdades bíblicas de esa identidad en Cristo, de esa nueva naturaleza que tenemos, y lo que pasó en esa cruz y cómo se hace real para nosotros sea una experiencia revelacional. Eso significa aquí, ¿verdad? Se trata, aquí otro comentario bíblico dice, no de una revelación o un conocimiento de una verdad nueva,
sino un descubrimiento de una verdad ya conocida, pero que es interiorizada para el creyente de una manera más profunda y vital, ¿verdad? La raíz de la palabra en hebreo es develar, es levantar un velo, como que se cayera una cortina o como que amaneciera en nuestro interior. Tome nota de eso. Que amanezca en mi interior, que nos amanezca una verdad bíblica. Es como cuando, por eso dice amanecer, cuando vemos el amanecer a las 6, 6:30 de la mañana, después de estar oscuro todo y comienza a aclarar, comienza a aclarar. Entonces todo lo que no se veía comienza a verse. Eso es la revelación, ¿verdad? Estaba ahí, pero no lo veía. Entonces, por el Espíritu Santo empieza a hacerse claro, empiezo a ver lo que no veía, empiezo a entender lo que no entendía, y entonces se hace una experiencia profunda, como si amaneciera en nuestro interior. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, eso es lo que pide Pablo, eso es lo que tenemos que orar por nosotros mismos. Por favor, familia, qué triste sería que pase todo este proceso y pase nuestro retiro nacional y le hayamos dado a la gente los temas, pero para alguno de nosotros no haya sido una experiencia personal, real, profunda y transformadora. Siempre que enseñamos debería ser así o predicamos. Que aquello que yo estoy predicando, enseñando, primero haya sido vida para mí, primero haya sido una experiencia transformadora para mí, ¿verdad? Entonces acá, pues asegurémonos de que sea así. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Ya dijimos, bueno, Señor, te pedimos, necesitamos, buscamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que seamos hombres y mujeres de mayor conocimiento de Dios. Y sigue en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos paso a paso, versículo por versículo. ¿Qué más sigue diciendo? Habiendo pedido espíritu de revelación y de sabiduría, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Ojo, atentos. Casi siempre la tendencia nuestra como occidentales, con la palabra entendimiento, es verla como un equivalente a intelecto. Mi entendimiento es mi intelecto, pero bíblicamente y en hebreo es más que el intelecto. Dice aquí una nota de estudio, cuando dice vuestro entendimiento, ojos de vuestro entendimiento, acá está en el griego, ¿está? Oftalmos, por ahí viene el término de oftalmología, oftalmos, tes, cardias, homo, bueno, quiere decir los ojos del corazón, que se abran los ojos del corazón. O sea, es más exacto corazón que entendimiento, porque en nuestro contexto entendimiento, repito, es básicamente el intelecto, pero acá habla del corazón, que es más amplio. El corazón incluye el entendimiento, incluye la personalidad, incluye el carácter, es equivalente prácticamente a nuestro hombre interior, toda nuestra área inmaterial, aparte de nuestro cuerpo. Entonces incluye todo nuestro ser interior. ¿Me hago entender? Que se alumbre, y dice que hay unos ojos, es como que imaginemos unos ojos del alma, unos ojos del espíritu, que pueden tener la capacidad de ver. A mí me gusta mucho, y volviendo a lo que decía antes de buscar a Dios, porque igual, así, fue para mí una revelación, que a nivel espiritual vemos más con los oídos, y no solo físicos, sino espirituales. Cuando oímos a Dios, empezamos a ver lo que no veíamos en el espíritu. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el desierto con la zarza y Moisés? Ahí él recibió revelación, una cantidad de cosas, de que Dios le estaba llamando, de que era el momento de ir a Egipto. Dios le reveló muchas cosas. ¿Cómo ocurrió eso? Dios le habló. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué Abraham salió de su tierra cuando en Génesis 12 Dios le habla? Dios le habló y entonces empezó a ver. Y, por ejemplo, cuando Dios nos habla, recibimos visión espiritual. Revelación de quién es Él, revelación de mí mismo, conocimiento. Entonces, mis ojos del Espíritu se abren cuando oigo a Dios. Es imprescindible oír a Dios. Y lo que frecuentemente menos hace el cristiano promedio es oír a Dios. Como hay una relación superficial, como poco profundiza la escritura, entonces no escucha al Señor. O le pasa lo de los fariseos, solamente conocimiento intelectual, pero no hay revelación, no hay vida, no hay transformación, ¿verdad? Entonces acá es otra petición: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, hazme ver en el Espíritu, ¿verdad? Es entonces esa necesidad. Sigue diciendo, ¿para qué? Para que sepamos.
cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. El creyente necesitamos comprender, como un resultado de la revelación, cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Y eso abarca muchas cosas, ¿verdad? Abarca, por ejemplo, entender qué significa cuando dice en Efesios 2:10 que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús propósito, para buenas obras. ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Para qué me escogiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me redimiste? Y Él quiere mostrarme eso. Como cuando le dice a Jeremías en el capítulo 1, antes que nacieras te conocí, en el vientre de tu madre te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O como cuando le dice a Saulo, después de que quedó ciego en el camino de Damasco, y llega ya a su casa Ananías, y Dios le quita la ceguera y le dice, porque instrumento escogido me eres para llevar mi luz a las naciones, y le muestra para qué lo escogió y para qué lo redimió. Saber cuál es esa esperanza a la que Él nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habla de unas riquezas, habla de unos recursos. Vamos a ir descubriendo a través del seminario que no solamente tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza, sino que eso incluye una cantidad de recursos inagotables prácticamente, recursos para la vida espiritual, sabiduría, conocimiento, dones espirituales y cantidad de cosas, recursos inagotables. Tal vez ustedes recuerdan la famosa historia, hemos contado tanto del hombre que compró un boleto para viajar en un barco, era un sueño, era un barco lujosísimo, y él ahorró muchos meses para poder comprar el boleto, para ir a un viaje que era de un par de semanas en un barco, para un viaje hermoso, y logró, compró su boleto, pero no le quedó plata. Entonces él se subió al barco, él pues dijo, no, pues son 2 semanas, entonces él llevó queso, llevó galletas, llevó todo lo que pudo para comer porque no tenía más plata y arrancó el viaje en ese barco, él feliz, dichoso, primer día, segundo día, ya como al quinto día estaba aburrido de comer queso con galletas y finalmente se le acabó, como la semana todo. Entonces un día desesperado veía pasar los manjares, los banquetes, pasaba por el restaurante, no tenía plata. Hasta que un día buscó a uno de los meseros y le dijo, mire señor, si es tan amable, vea, yo lavo el barco, limpio la cubierta, trapeo, lavo la loza, lo que sea, pero permítame, deme un plato de comida, necesito comer, quiero una comida de esas. Y le dice el mesero, perdón señor, usted pagó su boleto, muéstrame su boleto. Y sacó su boleto. Claro, yo compré mi boleto. Le dice, pues, eso está incluido en el boleto. Toda esa comida que usted quisiera comerse está incluido en su boleto. Solo tiene que ir a los restaurantes y desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, todo está incluido. Entonces, esto lo sabemos y lo hemos oído, pero muchas veces no lo experimentamos. Está incluido. Es un todo incluido. No sé si se han ido ustedes, aquí fuimos a Mompiche, hemos estado en el Moros, todo incluido, ¿verdad? Recuerdo cuando me llevó con mi mesa en nuestras bodas de oro, nos regaló el señor 4 días en Mompiche, todo incluido. Y había restaurante japonés, restaurante mediterráneo, varios restaurantes, todo espectacular, bebidas ilimitadas, ¿verdad? Lo que usted se quiera comer ilimitado, todo incluido. Es una experiencia increíble, no solamente el típico restaurante que hay tiene su almuercito, sino lo que te quieras comer. ¡Wow! Bodas de plata. Eso, perdón, me equivoqué. Sí, sí, bodas de plata, 25 años. La experiencia en Cristo es un todo incluido. Tienes una linda habitación, un hotel, ahí tenemos club de playa, bueno, actividades recreativas, unos shows espectaculares. La vida cristiana es un viaje en un todo incluido, en el mejor lugar, ¿verdad? No estamos diciendo una vida sin problemas, sin dificultades, teología de la prosperidad, no, 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 no. Pero sí es un todo incluido en que todo lo tengo en Cristo, ¿verdad? Y todos esos recursos que Él nos dio para nuestra vida, para el servicio a Él, ahí están. Pero muchas veces gran parte de eso ni lo sabemos, ni lo aprovechamos, ni lo disfrutamos. Esos recursos que dice ahí, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esa frasecita iremos descubriendo. Y el 19, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza. ¿Cuál fuerza? Oigan bien esto. La fuerza y poder que está a nuestra disposición, la que opera en el creyente para la vida, así como operó para la redención, dice el versículo 20, es la misma que obró en Cristo Jesús, resucitando
resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esto la mayoría de creyentes no lo entienden ni lo experimentan, que para ellos, que para nosotros está disponible y en la mano el poder de la resurrección. Acabamos de celebrar el domingo de resurrección, qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Cristo vive, Cristo reina, pero a veces no entendemos que eso implica que ese mismo poder de resurrección obra en nosotros y está disponible para nosotros, ¿verdad? ¡Wow! Y ya terminando un poco el 21 al 23, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¿Cuántas veces hay creyentes inclusive que andan oprimidos porque algún espíritu los tiene oprimido o alguna obra del mal en sus vidas? Y no, lo que pasa es que esto es lo que no me deja crecer y los otros que por eso es que no dan fruto, porque es que hay espíritus y la guerra espiritual y la lucha espiritual y no sé qué. Y no han descubierto esto, que la obra de Cristo por ellos en la cruz y el poder de resurrección y esas riquezas de gloria en Cristo están por encima de todo principado, por encima de toda autoridad. ¿Cuál es el demonio? ¿Cuál es el espíritu? Sea el que sea. Fue clavado en la cruz. Es la certeza de que esos espíritus, esas potestades, ¿verdad? Que dice esos principados, y por un nombre que es el nombre, fueron vencidos, ya fueron vencidos. Y el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¡Wow! Y entonces ahí todavía estamos paranoicos. Uy, ¿será que el diablo y el enemigo? Y creen que el enemigo le está ganando la batalla cuando fueron vencidos en la cruz. Y no toman su herencia en Cristo y se levantan para una vida de victoria. Y creen que el enemigo está ahí, ellos tienen que estar tratando de que el enemigo no les robe y qué sé yo. Claro, si le das ocasión, claro que sí. Pero si uno vive en Cristo, dice la Biblia que para el creyente, para el pueblo de Dios no hay agüero, que ninguna maldición hay para el que está en Cristo Jesús. Y entonces dice que termina diciendo, todo eso lo ha dado a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces está un poquito ahí, dice, viendo el manual, el material, voy a compartir aquí pantalla un momentito. Puntualiza, yo lo amplío un poco en lo que les acabo de compartir. Dice que estamos aquí hablando de estas cosas, de que tenemos entonces unos niveles de influencia que a veces no entendemos, que soy en esencia, cada uno somos en esencia, a partir de ahora en Cristo, iglesia, y que somos misioneros para influir en quiénes, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar en el que nos desarrollamos. El B minúscula dice que disponemos de recursos divinos o celestiales y terrenales, disponemos y están ahí para nosotros, para que los podamos disfrutar. En el C dice, el poder que habita en nosotros es aquel que resucitó a Cristo de los muertos, nada menos. Versículo 17. Entonces necesitamos comprender de manera revelacional. Está puntualizado y resumido lo que les acabo de compartir. Saber cuál es la esperanza de nuestro llamado, saber que estamos llamados a la eternidad, que hay un llamamiento santo. Comprender las riquezas de gloria de esa herencia que tenemos. Otra vez la palabra recursos, 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 recursos ilimitados. Y hay creyentes viviendo en pobreza, no solo económica, sino pobreza ministerial, pobreza espiritual, sin descubrir que tienen recursos a su alcance. Y comprender también que sobre todo principado, autoridad, porque hay la garantía de que fueron vencidos. Los enemigos fueron vencidos. El D minúsculo hay un mundo espiritual y hay un mundo material. Entonces, dentro de esa realidad, hemos sido llamados a dar salvación, a hacer discípulos, entendiendo que el mundo material es influido desde el mundo espiritual. Somos llamados a ser influencia y ser utilizados desde el mundo espiritual. Miremos 2 Corintios 10, que habla de que las armas de nuestra milicia pues no son carnales, sino son poderosas en Dios. Versículos 4 al 6. Quien encuentre, por favor, ayúdenos a leer. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo,
sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está Ya, hasta el hasta el día. 6. Hasta el 6. Hasta, Hasta el 6, gracias. Eso es. Entonces, hay una milicia, hay una guerra, hay una batalla y hay unas armas, ¿verdad? Y se espera que nosotros peleemos. Y se dice que, y detrás de la palabra, que somos vencedores, más que vencedores en Cristo. Pero a menudo el creyente promedio no sabe cuáles son o no utiliza las armas espirituales, las que tiene Cristo. Y es más, cuando yo miro este pasaje, me encanta porque, no sé si ustedes notan que le da un giro al enfoque de la batalla espiritual. Casi siempre como que enfocamos o vemos la batalla espiritual en un aspecto, digamos, de defensa, como que es una guerra de defensa, y claro, y ahí está en Efesios 6 la armadura espiritual. Y entonces un casco, coraza, escudo, etcétera, para defenderme del enemigo. Y, por ejemplo, no se da énfasis a que en toda la armadura hay una parte que es ofensiva y defensiva, que es la espada. Y el creyente está más enfocado a defenderme, a protegerse de los dardos de fuego y de los ataques del enemigo. Y como que consiste la guerra espiritual en defenderme, defenderme. Que no me logre acabar, que no me logre afectar al enemigo. Pero yo aquí veo que le da un giro a la guerra espiritual para que la veamos como una guerra ofensiva. Tenemos que no estar esperando que venga el enemigo y defendernos, sino tenemos que ir y atacarlo. Porque habla de unas fortalezas, aquí indica en la palabra griega, o juroma, indica los fuertes torreones colocados en las cuatro esquinas de la muralla interior, donde el enemigo asediado se atrincheraba para mejor defenderse de los sitiadores y asestarles más fácilmente sus certeros dardos. Como que el creyente casi siempre vive rodeado por el enemigo nos está sitiando, tratamos de defendernos. Pero aquí veo todo lo contrario, que somos nosotros los que asediamos esas fortalezas del enemigo, las atacamos, donde él está atrincherado, donde él está ahí resguardado, y nuestra labor es destruir esas fortalezas, esos torreones, hay que derribarlos, hay que echarlos abajo. Y es cuando estamos atacando, asediando, cuando nosotros estamos activos en la obra, llevando el evangelio, haciendo discípulos, estableciendo el reino, tomando la autoridad, tomando el poder, tomando los recursos que tenemos y penetrando en esos lugares de los cuales el enemigo se ha adueñado. Es que él se ha adueñado abusivamente porque no le pertenece. Vidas de personas, familias, ciudades, y vamos allá a quitarle lo que no le pertenece a través del ministerio, a través de la oración, a través del servicio, asediando esas fortalezas con esas armas que Él nos dio, que no son carnales sino poderosas en Dios. Esas fortalezas tienen que ser destruidas y lo que vamos a hacer en este proceso es eso, ir a la vida de las personas y a los hogares y a nuestros ministerios y quitarle al diablo lo que no le pertenece y deshacer sus obras de maldad, porque no tiene derecho, fue vencido en la cruz por el enemigo. Entonces, eso es lo que estamos aquí hablando, ¿no? Y luego, en la última parte, pues nos habla acerca del ser sobrios, el ser sobrios, ¿verdad? Y bueno, aquí termina diciendo lo de Corintios, que es derrumbar argumentos, razonamientos personales, tomando la verdad de Dios. Entonces somos llamados a qué? A ser sobrios rápidamente, si me ayuda, por favor, Wilson. Primera Timoteo 3, 2 y 11. Tú mi vida, Tito 2, 2 y 12. Y Diofre, primera de Pedro 1, 13 y 4, 7. La importancia de ser sobrios, y vamos a ver que no solo se refiere a no estar borracho, sino a mucho más que no estar borracho. Ser sobrios. Primera Timoteo 3, 2 y el versículo 11. Dice, y el 11, 3, 2 y el 11, ¿no? Entonces dice así, Correcto. pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
Muy bien, gracias. Y ahora Y el dice, 11. Sí. las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy bien, sobrio. Normalmente interpretamos sobrio como no borracho. El que no está borracho está sobrio. Pero aquí dice que sobrio significa moderado en todo, no solamente en cuanto al vino, moderado en todo. Entonces, wow, tomémosle cuidado. Moderado, entonces, por ejemplo, se ve en la iglesia, podemos colocar cualquier ejemplo. Hablemos de algo lindo, santo, hermoso, los dones espirituales. Pero cuando alguien no es moderado en el uso de los dones se deben usar en el espíritu y con sabiduría, ¿verdad? Y todo en la vida. Debemos ser moderados. Habla de un equilibrio. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el creyente que aparentemente es muy espiritual, no lo ve en la iglesia y tiene dones espirituales y tiene un ministerio maravilloso, pero uno va a la casa y descubre que en la casa están como las cosas como que no están tan bien. Como que la mujer tiene muchas quejas y los hijos tienen un mal concepto y no quieren saber de Dios porque el papá es lo que sea, porque no es alguien moderado, no tiene un equilibrio. Cuando el verdadero persona llena del espíritu es equilibrada en todas las áreas, trabajo, finanzas, amistad, se ve el fruto del espíritu. Entonces, sobrio significa todo esto, moderado. ¿Qué dice Tito 2:2 y 12? Por favor. Dice así: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y el 12, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Wow, mire cómo nos amplía el concepto de una vez más ser sobrios. Acá habla de los ancianos. Y dice aquí un comentario: moderación en todo, especialmente en la comida y la bebida. Resulta que los cretenses eran famosos por el vino y se desmandaban en la comida y la bebida. Entonces, si yo no tengo dominio propio con la boquita, como más de lo que debería o como lo que no debería. Y pone más ejemplos, habla de más, no solamente en eso, dice ser sensato, ser serio. Por ejemplo, eso es tan importante, que bueno, el buen humor es maravilloso. Y a lo mejor por temperamento algunos tienen más el ser jocosos, pero hasta en eso, no es ser serio. Y el buen humor es el que es el que es oportuno. A veces entre comillas, buen humor no es tan bueno cuando no es oportuno y cuando incomoda. Entonces, hasta en eso. Dice, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Creo que nos cuesta la paciencia, por ejemplo, ¿no? Y todo esto implica ser sobrio. Entonces habla mucho del carácter, en todo este tema que vemos acá. Y 1 Pedro 1:3, 13 y 4:7. Dice la escritura, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí, antes de leer otro, una pausita ahí. Mírenlo bien. Qué interesante. Mire cómo dice esta traducción. Por lo cual, estad preparados para la acción. Sed sobrios. Como que a veces también podemos interpretar que ser sobrio es que como que juiciosito no hace nada. Como no hace nada, nunca la embarra. No, dice dado a la acción. Dado a la acción. Siendo sobrio. Esperando en la gracia, eso sí. Y el 4:7 que nos dice. Todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ya lo conecta con la oración, ¿verdad? Entonces, eso cerrando esta parte, es lo que estamos aquí hablando. Una vida equilibrada, una vida de dominio propio. Y como que lo opuesto, aquí hay dos conceptos que se va a trabajar más adelante: el hombre neurótico, la persona neurótica, y la persona psicótica. Es como lo opuesto a el ser sobrio. El neurótico es la persona que construye realidades ficticias. Ojo, y esto pasa muy a menudo con creyentes.
construyen realidades ficticias. Y a veces le hacen decir las cosas que él no ha dicho. Tenemos que una persona que nos tenía, pero así, no es que mira aquí en Alangasí hay un lugar y ese es el terreno para la iglesia. Y según esta persona oyó a Dios, entonces ya teníamos que empezar a movernos y tomar ese lugar para el Señor. Unas realidades ficticias que a veces sin que Dios fue el que habló, no es que el Señor me mostró, habrá sido el Señor, eso hay que asegurarse, ¿no? Realidades ficticias en mucho sentido. O la persona que de pronto a alguien le gusta y viene a decirle, no, es que Dios me mostró que tú eres el hombre para mi vida, o tú eres la mujer para mi vida, y se cree en esa historia, bueno, lo que sea, ¿no? O gente que se embarca en unos asuntos, en unas deudas, porque se meten en unos negocios, porque no es que el Señor me dijo y me va a bendecir, y se quedan ahí llenos de deudas, realidades ficticias. El hombre psicótico es el que vive en esas realidades ficticias. Eso es opuesto al dominio propio. Ahora, tarea. Y vamos a hacerlo en parte ahorita, vamos a tomar unos 10 minutos para la primera parte. ¿Qué vamos a hacer? Con base en el versículo 17, hemos recibido el Espíritu Santo y el versículo 13. Pero si Dios inquietó a Pablo a dejar escrita esta oración, acá por ejemplo tiene que llevarte el inquietó a Pablo, es por la necesidad de solicitar que se nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué vamos a hacer ahora estos 10 minutos? El punto A. Este. Dice, vuelva a leer este pasaje pidiéndole al Espíritu Santo que le revele la nueva naturaleza, la nueva identidad, el nuevo llamamiento y los recursos y poder que habita en su vida. Eso vamos a hacer ahorita. Para la casa durante las próximas 2 semanas, el punto B. Orar y leer estas 2 semanas. Génesis 1 al 3, también Isaías 14 y también Ezequiel 28. Y escriba en una hoja las características de los personajes allí mencionados. ¿Queda claro? La tarea es aquí está en la página 10. Entonces ahorita por favor voy a poner el tiempo, 10 minutos cada uno, pues ahí lo que estamos en pareja, vamos a tomar otra vez ese pasaje de Efesios 5, vamos a leerlo en oración y hacer lo que dice ahí, pedir al Espíritu Santo que nos revele la nueva naturaleza, la nueva identidad y anotemos de lo que Él nos muestre a la luz del pasaje. Recuerde que es Efesios 1 del 15 al 23. ¿Podemos comenzar?
Bueno, yo creo que ya podemos ir, aunque nos queda todavía un poquito más de un minutico, digamos que un minuto, podemos comenzar a compartir. A ver, unos tres de ustedes que quieran en un minutico, muy concreto, compartir de lo que este rato, este tiempo les mostró el Señor. ¿Quiénes quisieran compartir? Quiero compartir. De Sí, acuerdo a lo que Julio. estamos estudiando, he visto que mi naturaleza en sí era, como dijo, era pecaminosa. Andaba personalmente en pecado, en múltiples pecados. Y, pero Dios ahora el Señor me ha dado una nueva identidad. Me hizo su hijo amado. Y Él me llamó desde el vientre de mi madre. Yo no lo sabía, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, Él me llamó. Me llamó para su servicio. Y yo decía, bueno, no tengo recursos, pero cuando uno habla de recursos piensa en lo material o en dinero, pero son los recursos múltiples que el Señor nos da a través de esta hermosa familia, como es en FOL, para predicar y difundir su palabra. Recursos inagotables, como el que estamos estudiando hoy. Es un hermoso este libro, realmente maravilloso. Me ha dado autoridad, poder para ir y predicar. Y nos da, además de eso, nos da dones. Me ha desarrollado dones que yo tampoco me imaginaba y a lo cual lo pongo a servicio del Señor para gloria de Él, porque no para nosotros. A Él sea la gloria. Entonces, qué maravilloso es todo esto. Eso puedo contribuir. Sí. Gracias, Julio. Excelente, qué hermoso. En el ¿Quién versículo más quisiera 7 compartir? se utiliza una palabra que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando habla acerca de que os dé espíritu de sabiduría, tiene que ver con una capacidad especial donde el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu para hallar una revelación y una sabiduría especial en cuanto al conocimiento de Dios. O sea, porque si leemos los versículos anteriores a este, dice que es un proceso donde Pablo oró específicamente, se ponía de rodillas para que llegaran a tener un conocimiento especial de quién es Dios. Entonces, una de las cosas que Pablo hace ahí en este pasaje es que este tipo de revelación otorga conocimiento y el conocimiento otorga poder. Otorga poder para ejercer el ministerio. O sea, no él está orando para que los efesios ejerzan un ministerio lleno de poder, producto de un contacto sobrenatural. No del conocimiento básico, sino que de hecho él oraba y le decía al Señor que oraba específicamente. Por eso el versículo 16 dice que oraba, hacía memoria de ellos en sus oraciones, pero no es que oraba por ellos para que les fuera bien. No, les oraba para que recibiera un espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Él. Este tipo de oración y de revelación trae a los que, cuando Dios responde esta oración, dice el versículo 18, ya ahí me meto en otro, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya ahí genera una revelación. Genera revelación con respecto a quién es Dios, no al futuro, no al pasado, sino al Dios al que están sirviendo. Porque esa era una de las luchas que tenían los efesios, porque obviamente ellos no venían de una cultura tan arraigada en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque no eran judíos, sino que los efesios habían tenido varios tipos de influencias espirituales, entonces ellos necesitaban entender esto. Entonces, básicamente eso es lo que yo descubro en el versículo 17, y era que el Señor se revelara a sus corazones en cuanto al espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, son dos cosas distintas que parecieran sinónimos, pero aquí dicen hay espíritu de sabiduría y de revelación, dos cosas distintas.
Entonces, por eso hay discípulos que no les amanece porque no tienen ni sabiduría ni revelación. Entonces, ahí, bueno, no quiero extenderme más porque podría seguir charlando el tema, pero se necesitan estas dos cosas, sabiduría y revelación, a partir de un Gracias. tiempo de oración. Gracias, excelente, muchas gracias. Una última persona que nos comparta, Dios. Bueno, yo lo que pude comprender en cuanto a lo que la nueva naturaleza que encuentro es que me hizo parte de su cuerpo, ¿no? Soy iglesia, antes era simple criatura. Pues la identidad como parte del cuerpo de Cristo, pues, soy hijo, soy coheredero juntamente con él. El llamamiento, pues, a ser autoridad, imitando a Cristo, ser autoridad. En cuanto a los recursos, pues, está el poder de su fuerza, como lo mencionamos ahí, ¿no? El poder de él va delante de nosotros y ese es el mayor recurso. El saber que no lo vamos a hacer solos, sino que él va delante. Creo que ese es el mayor de los recursos que podemos tener. Y con respecto al poder, pues es el testimonio. Lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí, creo que es poderoso. Excelente, gracias, Diofre. Bueno, qué especial, ¿verdad? Qué especial, qué bonito. Solo una Por favor, cosita. Ujú. sí, Solo Magnolia, una claro. cosita. En la última parte que dice sobre los recursos son ilimitados. Son los mismos que él tiene de acuerdo al poder que fluye en él, que es el mismo poder que fluye en nosotros. Y en el versículo 13 hace énfasis a que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Y la promesa hace referencia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Magnolia. Genial. Realmente es mucho y justo esa palabra me gusta, ilimitados, tanto los recursos como todo lo que podíamos aprender e iremos aprendiendo. Pues nunca habrá un momento en que uno diga, ya, yo ya saqué, ya descubrí todo, siempre estaremos descubriendo, estará revelándonos el Señor, es programación de Él, ¿no? Y qué lindo que nos demos, como decía, el espacio. Yo les animo a que pongamos en agenda, que no dejemos para último momento pegar una leidita, sino que nos tomemos el tiempo de ir, de ver el libro, de cada pasaje bíblico, profundizarlo en esa actitud, ¿no? Señor, muéstrame, enséñame, revélame, haz vida esto en mí. Y que al momento de transmitir todas esas verdades en el Retiro Nacional en julio, sea porque nosotros hemos vivido el proceso, lo hemos disfrutado, y entonces tengamos pues mucho de eso para poder compartir a la gente, ¿no? ¿Podemos parar la grabación, por favor? Y si le grabaste tú, Wilson, ¿verdad? Si eres tan amable para que le compartas a Silvita y tenga ella la grabación. Ella está ahí con los